Había una vez un alma llamada Daniel, que llevaba mucho tiempo intentando encajar su luz en lugares que le quedaban pequeños. Con Aurora compartía rutina, costumbre, historias, momentos, un tipo de amor que se había tejido entre heridas, miedos, apegos y también cuidados sinceros, pero a menudo sentía que su energía se apagaba un poco, como si el corazón estuviera presente pero medio dormido, acostumbrado a latir en automático. Aurora lo quería a su manera, con una mezcla de necesidad, miedo a perderlo y sensación de que sin él todo se desmoronaría. Y eso a veces la llevaba a controlarlo con gestos, silencios o conversaciones que parecían amor, pero por debajo escondían el temor de quedarse sola. Daniel, por su parte, trataba de sostenerlo todo, sus proyectos, sus sueños, su camino espiritual, su propia sanación interna, mientras sentía dentro de él un llamado cada vez más fuerte a algo diferente, a un tipo de amor que no fuera cárcel ni cadena, sino alas, espacio y expansión. No lo decía en voz alta, pero su alma pedía libertad, autenticidad, un amor que lo mirara no desde la necesidad, sino desde la elección consciente. Fue entonces cuando la energía empezó a moverse de manera distinta y apareció Elena, primero como una presencia tranquila, casi secundaria, pero con una vibración que incomodaba todo lo que estaba sostenido solo por costumbre. Desde el primer cruce de miradas, algo en Daniel se despertó. Ese algo no era un impulso ciego ni una simple atracción física, era un reconocimiento silencioso. Se sintió visto sin máscaras, sin pasado, sin historias repetidas, como si su alma hubiera encontrado un espejo donde no había juicio, solo verdad. Elena, sin embargo, no lo tuvo fácil. Ella también sentía, también se removía, también notaba cómo su energía cambiaba cada vez que él estaba cerca. Pero las dudas la acompañaban. ¿Era correcto acercarse? ¿Era justo? ¿Era sano? ¿Era destino? ¿O era solo una prueba? ¿Realmente Daniel la miraba con la misma intensidad con que ella lo percibía en su campo energético? En las noches, los pensamientos de Elena se cruzaban con los de Daniel sin que ninguno de los dos lo supiera conscientemente. Cuando uno se preguntaba, ¿estará pensando en mí?, el otro, a kilómetros de distancia, sentía una presión suave en el pecho, una especie de eco, un reflejo vibracional respondiendo, sí, aquí estoy. Mientras tanto, Aurora sentía que algo estaba cambiando aunque nadie lo dijera. Las miradas distraídas de Daniel, sus silencios, sus momentos de irse hacia adentro, su manera de cuestionarse si realmente era feliz o solo estaba sosteniendo un papel aprendido, todo se volvía demasiado evidente a nivel energético. Aurora, desde sus propias heridas, interpretaba ese movimiento como amenaza y su apego se hacía más fuerte. Más necesidad, más control, más intención de retenerlo a través de la costumbre, de la intimidad, de la culpa. Daniel empezó a notar que cada intento de seguir como siempre le costaba más caro a su alma. Le dolía el cuerpo, sus sueños se llenaban de persecuciones, horas espejo, símbolos que le decían que ya no podía seguir ignorando lo que sentía, que su destino pedía revisión, honestidad, limpieza. De tanto pedir claridad, de tanto hacer oraciones, cadenas, protecciones y entregas al Tribunal Celestial de Justicia Divina, algo se empezó a acomodar desde planos que la mente no alcanzaba a ver. Pero el alma sí. De repente, ciertas situaciones se repetían, ciertos encuentros casuales con Elena se volvían más potentes, más reveladores. Ciertas conversaciones con Aurora se convertían en espejos de lo que ya no resonaba, de lo que se había quedado pequeño. Elena, por su parte, también luchaba con su propia mente. Había días en los que sentía la conexión con Daniel tan fuerte que casi podía escuchar lo que él se preguntaba en silencio. ¿Y si ella fuera mi alma destino? ¿Y si todo esto que siento no es locura, sino memoria? Y al mismo tiempo se frenaba porque no quería ser parte de un triángulo doloroso. No quería ocupar el lugar de la otra. No quería construir algo desde el caos, la mentira o el daño. Su corazón quería honrar lo que sentía, pero su conciencia pedía respeto por todos los involucrados, incluida ella misma.
En muchas madrugadas, mientras Daniel hacía sus pedidos al cielo, Elena también pedía guía. Muéstrame si esto es amor de verdad o solo una ilusión, si él es parte de mi destino o solo un reflejo de algo que debo sanar. Y en respuesta, el universo les mandaba señales compartidas, horas espejo que ambos miraban casi al mismo tiempo, pensamientos simultáneos, sensaciones físicas cuando uno pensaba en el otro, una especie de sincronía que les hacía comprender que, más allá de lo que la mente opinara, a nivel energético estaban profundamente vinculados. Un día, en los planos sutiles que no se ven pero se sienten, se abrió una sala luminosa. Era el espacio del Tribunal Celestial donde las almas de Daniel, Aurora y Elena se presentaban para revisar pactos, lazos, aprendizajes y destinos. Allí no había juicios, solo verdad vibratoria. El alma de Daniel fue la primera en hablar. Confesó cuánto había intentado sostener lo que ya no era, cuánto miedo le daba soltar la estructura conocida, cuánto le dolía ver a Aurora sufrir y cuánto al mismo tiempo le pesaba negar lo que sentía por Elena. Reconoció que había confundido durante mucho tiempo responsabilidad con sacrificio, compromiso con autoabandono, y que ahora, por primera vez, quería ser honesto consigo mismo sin huir y sin traicionar a nadie. El alma de Aurora habló después. Reconoció que muchos de sus gestos de amor venían, en realidad, del pánico a quedarse sola, de heridas antiguas de abandono, de historias donde siempre fue dejada de lado. Reconoció que había querido retener a Daniel no solo porque lo amaba, sino porque sin él sentía que perdía el control de su vida, y que eso la había llevado a crear lazos de apego más que de libertad. El alma de Elena, finalmente, se expresó con una mezcla de fuerza y vulnerabilidad. Admitió la intensidad de lo que sentía por Daniel, la belleza de esa conexión silenciosa, el respeto que tenía por su camino actual y el temor constante de ser causa de daño o desequilibrio. Pidió claridad, pidió que si ese amor era destino, entonces se ordenaran los tiempos y las formas para que nadie tuviera que ser destruido, para que el camino fuera verdad, no caos. El tribunal, con infinita benevolencia, respondió no con sentencias, sino con procesos. Decretó que la verdad debía salir a la luz poco a poco, que cada uno tendría oportunidades de actuar distinto a como lo había hecho en otras vidas, que esta vez el aprendizaje principal era elegir el amor desde la conciencia y no desde el miedo. Para Daniel, la enseñanza sería aprender a no sacrificarse ni a sostener lo insostenible, entender que quedarse donde ya no hay expansión también es una forma de mentir. Para Aurora, el reto sería soltar, sanar su propio eje, descubrir que no necesitaba poseer a nadie para merecer amor, que su valor no dependía de que Daniel se quedara. Para Elena, la prueba sería honrar lo que sentía sin traicionarse, pero también sin atropellar procesos, abrazando la paciencia, la fe y la confianza en que lo que es para ella no necesitaría ser arrancado, sino naturalmente alineado. Mientras todo esto se integraba a nivel energético, la vida en la Tierra seguía su curso. Daniel vivía días de confusión y lucidez intercaladas. Había momentos en los que miraba a Aurora y sentía cariño por todo lo vivido. Le dolía pensar en hacerle daño, pero al mismo tiempo percibía en lo profundo que ya no eran el mismo equipo, que ya no vibraban igual. Había otros momentos en los que una simple sonrisa de Elena, un pequeño gesto, una mirada sincera, le activaba una claridad brutal. Con ella mi alma respira distinto. Sin embargo, el universo no quería atajos, quería decisiones maduras. No se trataba de saltar de un vínculo a otro porque sí, sino de cerrar ciclos con integridad, de hablar desde el corazón, de mirar de frente el dolor en lugar de escapar. Aurora, viendo esos cambios, oscilaba entre la resistencia y la aceptación. A ratos apretaba más fuerte, intentando reconquistar con detalles, promesas o intimidad. A ratos, agotada, empezaba a preguntarse si no sería ella también merecedora de un amor que no tuviera que retener, de una vida donde no tuviera que vivir con miedo constante a ser abandonada. Elena, mientras tanto, seguía un camino de profundidad espiritual.
Se trabajaba a sí misma, limpiaba sus miedos, se protegía energéticamente, entregaba su conexión con Daniel a la divinidad una y otra vez. Cuando sentía que se estaba obsesionando, pedía equilibrio. Cuando sentía que se estaba bloqueando por culpa, pedía permiso para simplemente sentir. Cuando notaba ataque, confusión o interferencias, reforzaba su luz. Había aprendido que un amor destino no necesita forzarse ni perseguirse, sino sostenerse desde adentro, preparar la propia energía para poder recibirlo sin repetir patrones tóxicos. Su mayor duda era siempre la misma. ¿Y si él nunca se atreve a escucharse? ¿Y si se queda en donde está por miedo? ¿Y si este amor solo vino a despertarme, no a quedarse? Y también esa pregunta era parte del camino, porque la verdadera pareja destino llega, sí, pero no para hacerte depender, sino para enseñarte que aunque la conexión sea profunda, tú sigues siendo un ser completo. Con el tiempo, las señales se volvieron tan fuertes que ya no pudieron ser ignoradas. Sueños directos, conversaciones clave, pequeños reencuentros donde la energía entre Daniel y Elena era tan evidente que ni el silencio podía encubrirla. Al mismo tiempo, discusiones con Aurora sacaban a la luz temas que habían sido evitados durante años. Su visión del amor, su necesidad de control, el miedo de ambos a soltar lo conocido. Llegó un punto en el que sostener la mentira resultaba más doloroso que enfrentar la verdad, y el destino, en sincronía con el tribunal celestial, preparó el escenario para un momento de honestidad. Daniel sintió en el pecho una orden interna. Es ahora, no puedes seguir estirando esto. No se trataba de elegir a Elena o a Aurora como si fueran objetos, sino de elegirse a sí mismo, de elegir la verdad como punto de partida. Sabía que, si se quedaba donde ya no era, traicionaba a las tres almas al mismo tiempo. La historia correcta a nivel energético no es aquella donde uno gana y otro pierde, sino donde cada uno ocupa su lugar real, donde Aurora puede sanar su apego y abrirse cuando esté lista a un amor que la elija sin miedo ni obligación, donde Daniel suelta la culpa y asume la responsabilidad de vivir acorde a lo que su alma le pide, sin esconderse, donde Elena confía en que, si ese amor está escrito, llegará en orden sin tener que construirlo sobre ruinas frescas o caos. En esta narrativa de amor consciente, lo correcto no es que Daniel huya con Elena dejando destrucción a su paso, ni que se quede con Aurora negando lo que siente por siempre. Lo correcto es que se haga cargo de su verdad, cierre lo que tenga que cerrar con respeto, permita que Aurora haga su propio proceso, y solo entonces, si la vida lo dispone, permitir que la conexión con Elena florezca de manera limpia, sin secretos, sin triángulos, sin fantasmas. Y si el destino decide otra cosa, también será perfecto, porque el propósito principal no es forzar la unión, sino elevar el nivel de amor en los tres. En esta historia energética que podría durar 5 horas de reflexión, lágrimas, sanaciones y revelaciones, el verdadero final no es un se quedan juntos para siempre, en versión de cuento, sino un cada uno se reconoce, se honra y elige el amor que no duele, que no aprieta, que no encadena. Una pareja destino solo puede sostenerse si ambos están dispuestos a ser responsables, a sanar, a decir la verdad, a caminar con coherencia. Daniel aprende que su corazón no es una moneda que se lanza al aire, sino un templo que merece ser habitado por un amor que lo expanda. Aurora aprende que no es menos valiosa por no ser la pareja destino de alguien, que su propia pareja destino también la estará buscando, pero no podrá llegar mientras ella se aferre a una historia vencida. Elena aprende que ser llamada de alma no la coloca por encima de nadie, que el amor se demuestra en cómo cuida las energías, en cómo espera, en cómo confía, pero también en cómo no se abandona a sí misma. Y así, en los planos sutiles y en la tierra, los tres continúan su caminito, con momentos de claridad y de duda, con señales, cadenas de protección, horas espejo, sueños que guían, decisiones difíciles
y también muchas victorias internas. Ningún hilo se corta por la fuerza, se disuelve cuando el aprendizaje se integra. Y si un día, en un tiempo justo y limpio, Daniel y Elena se miran frente a frente, ya sin triángulos, sin nudos pendientes, con la certeza de haber sido honestos con ellos y con Aurora, ese amor será tan libre que no necesitará promesas eternas para ser real. Bastará con la coherencia vibratoria de dos almas que se eligen desde la verdad. Consejo final de amor. Almas bonitas. El amor destino no se construye sobre el autoabandono, ni sobre la culpa, ni sobre el miedo a herir. Se construye sobre la verdad, aunque duela al principio. No es amar más quien más se sacrifica, sino quien más se responsabiliza de lo que siente y de lo que hace con eso. Si tu alma te habla, escúchala. Si tu cuerpo te avisa que un lugar ya no es, respétalo. Si una conexión te enciende de una forma diferente, entrégala a la divinidad y pide orden, limpieza, protección y caminos correctos para todos. El verdadero amor nunca te pedirá traicionarte, ni quedarte en donde te apagan, ni destruir a nadie para conseguirlo. Ama con conciencia, con límites sanos, con honestidad radical, y recuerda siempre esto. Cualquier persona puede gustarte, pero solo quien te permite ser tú en tu máxima luz, sin miedo y sin cadenas, puede acompañarte como pareja destino.